Siempre hasta ahora vamos ya a hacer ese análisis de la tarde. Hoy vamos a volver a hablar de Estados Unidos. Saben que hay mucha tensión de la que hablamos siempre entre Estados Unidos y varios países, por ejemplo Rusia, también China. Pero ¿qué relación tiene Estados Unidos con Europa? Es verdad que las dos potencias son aliados, ¿no? Siempre lo decimos, pero entre aliados también hay focos de tensión. Y parece que ahora precisamente hay una pequeña guerra diplomática entre ambos. Una guerra que se enfoca además en una sola persona, su nombre, Fiona Scott Morton, la que iba a ser economista jefe de competencia dentro de la Comisión Europea. Digo iba en pasado porque ya ha renunciado por todo el lío que se ha montado. ¿A qué viene ese lío? Pues a que esta mujer, Scott Morton, es estadounidense. Y parece que ese ha sido su pecado para que incluso haya salido en su contra el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ayer Macron llegó a decir que estaría abierto a contratar a esta estadounidense para un puesto tan importante en la Comisión Europea si se dieran esos mismos empleos europeos a europeos, en este caso en el corazón de la toma de decisiones de la Casa Blanca. O en China, por ejemplo. El presidente francés también ha dicho que estaría muy preocupado si se ha decidido elegir a esta persona, esta estadounidense, porque hubiera un déficit de economistas europeos, como para no haber podido escoger a uno de ellos y tener que recurrir a una persona de Estados Unidos, de fuera del territorio europeo. La cuestión es que el currículum de Scott Morton es de esos brillantes. Es profesora de economía de la Universidad de Yale, fue asesora de gigantes tecnológicos de Silicon Valley, de la talla, por ejemplo, de Apple, de Amazon, y también fue experta económica contratada por Microsoft para asesorar la compra de Activision Blizzard. Claro, ¿cómo es posible que una persona que precisamente va a trabajar como economista jefe en el Departamento de Competencia en la Unión Europea haya estado trabajando directamente con las compañías a las que más puede sancionar este departamento? Claro, su nacionalidad ha sido un problema para algunos europeos. Macron vino a explicar que ese tema de la nacionalidad tenía sentido. Decía que si la economista acababa cogiendo ese puesto tendría que apartarse de muchas investigaciones de competencia que fueran claves. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por culpa de haber estado en esos puestos de trabajo en grandes tecnológicas en el pasado, por el conflicto de intereses que pudiera haber ahí. Pero eso sí, la que iba a ser su jefa, es decir, la comisaria de competencia, Margrethe Vestager, no estaba muy de acuerdo con Macron. De hecho, llegó a decir que en su opinión las vacantes en la Unión Europea deberían ser cubiertas con candidatos seleccionados por méritos y no por sus pasaportes. La cosa está en que ese puesto además es clave. De hecho, el área de competencia de Bruselas es considerada una de las más poderosas. ¿Por qué? Pues porque toma decisiones sobre los acuerdos que realizan compañías y que tienen un valor de miles de millones de dólares. Además, también tratan asuntos de abuso de dominio por parte de esas compañías, que son de las más grandes del mundo, y escudriñan, investigan en detalle los paquetes de ayudas de los gobiernos europeos a determinados sectores empresariales. ¿Qué podría pasar si una persona de fuera de Europa, de Estados Unidos, tiene acceso a toda esa información tan importante? Bueno, seguro que muchos de ustedes también se están haciendo una pregunta. ¿De verdad no hay ningún extranjero que trabaje en las instituciones de la Unión Europea? Bueno, pues aquí nosotros, en Negocios Televisión, no hemos encontrado ninguno. Lo que sí que hemos encontrado es que definitivamente ser europeo es un criterio indispensable para ser candidato a trabajar en alguna de las instituciones europeas. Fíjense lo que están viendo ustedes en pantalla. Es una captura de los requisitos de elegibilidad que están vigentes ahora para trabajos en la Unión Europea. Es información pública la que estamos enseñándoles, así que lo pueden ver. Está en la página web de la Oficina de Selección de Personal Europea. Dice literalmente que hay que ser europeo de algún país miembro de la Unión Europea para trabajar en instituciones comunitarias. Recuerden lo que les contábamos, que Macron decía además que si la Casa Blanca contratara a europeos para puestos decisivos, otro gallo cantaría, porque si no lo hace Estados Unidos con europeos, porque lo vamos a hacer nosotros los europeos con estadounidenses. Bueno, aquí en Negocios Televisión también hemos investigado si en la Casa Blanca contratan a europeos. Fíjense en el siguiente gráfico. Solo decirles que en el único programa de contratación del que hay información en la red, que es el de las becas en la Casa Blanca, aquí tampoco quieren ni oír hablar de extranjeros. Ni siquiera los becarios
de la Casa Blanca pueden ser de fuera de los Estados Unidos. Lo están viendo ustedes también ahí en pantalla. Los aplicantes, quienes soliciten una beca en la Casa Blanca, tienen que ser ciudadanos de Estados Unidos. Una beca, insisto, becarios. No trabajadores que van a tener un puesto fijo o temporal en función de la administración en la Casa Blanca. Becarios. Y si intentamos investigar si hay algún europeo que esté en un alto cargo en la Casa Blanca, pues tampoco hay nada de información sobre ello. Está claro que estos puestos implican poder, ¿no?, en las grandes instituciones europeas, en la Casa Blanca, y al final delegar el poder en una persona del exterior claramente puede ser peligroso. Macron debe pensar hasta qué punto la información que conozca esta economista no puede acabar en manos de la Casa Blanca o de una de las tecnológicas. Por ejemplo, sin ir más lejos, si ha trabajado para Apple o Amazon, ¿por qué no podría ser que, bueno, pues a lo mejor la Comisión Europea esté tratando de ver si se ha cometido algún abuso de dominio, de monopolio en la zona de la Unión Europea y esta compañía en cuestión sea Apple, sea Amazon? ¿Por qué esta mujer podría no decírselo a excompañeros que tenga en esta compañía para que vayan preparándose? Podría ser. Lo que al final constata que, bueno, los aliados, Europa y Estados Unidos, tampoco se fían unos de otros, por lo menos no tanto como para meter en sus casas a ciudadanos del otro país. Pero si Macron ha sido tan insistente con este tema, es precisamente porque le interesa que haya determinados cargos europeos que sigan vacíos. ¿Para qué? Pues para que los puedan ocupar los franceses. Si no, piensen en la cantidad de franceses que hay en altos cargos en la Unión Europea. Sin ir más lejos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que fue ministra de Finanzas en Francia. Pero también el comisario del Interior, Thierry Breton, también es francés. Macron quiere más. Y quién sabe si al final ese puesto de economista jefe de competencia en la Comisión Europea puede acabar siendo ocupado por un ciudadano de uno de esos países que tanto se han quejado estos días de la contratación de esta economista estadounidense. Bueno, pues desde luego una noticia curiosa que nos hace ver que, bueno, aquí todo el mundo es, en algún sentido o en otro, algo proteccionista. Lo somos en Europa, lo son también los estadounidenses. Todo lo que tiene que ver con el poder y con la información que está en manos del poder, lo tratan los de esa zona. Europeos en este caso, o estadounidenses en el caso de la Casa Blanca. Vamos a quedarnos allí en Estados Unidos. Pero de la Casa Blanca